buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Aquí estamos en otra versión, en otra oportunidad, en otro momento que nos permite UNETV para realizar una mirada panorámica de lo que ha sido la semana en algunas de las dimensiones importantes que ha tenido la misma sobre temas diversos, pero en este momento vamos a ver una cuestión que es muy general, pero también muy específica en distintas posibilidades de interpretación y tiene que ver con la suerte de mega reforma de seguridad pública. ¿Cómo está don Ignacio, que siempre nos acompaña en estas oportunidades y que hoy día también se suma un tremendo invitado que tenemos, que lo vamos a presentar con todas sus eh, posibilidades de intelectualidad, de profesionalismo y otras demás, como es don Christopher Ferreira? Pero vamos con don Nacho. ¿Cómo está don Nacho? Muy bien, José, un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Una nueva semana donde vamos a centrarnos, como bien decías, en el tema de la reforma constitucional de seguridad. Y para eso tenemos un invitado aquí que va a ser quien nos va finalmente a ilustrar respecto a los puntos importantes que va a tener esta reforma y también la agenda de seguridad del presidente. Así es. Entonces, con esa partida, solamente hacer un paréntesis de quién nos acompaña. Él es don Christopher Ferreira, es un politólogo que tiene la especificidad temática en términos de investigación, entre varias especificidades, yo me atrevería a decir, en los temas de seguridad pública, dado que ha estado siempre anclado en la gestión de la política pública desde lo local, desde lo regional, a propósito de sus funciones como analista profesional. Ahí usted después me ajustará, don Christopher, en lo referido a la seguridad pública a nivel regional en cada una de las comunas de nuestra región metropolitana de Santiago. Cumplió funciones en la municipalidad de La Cisterna, don Lo espejo. Lo Espejo, en Lo Espejo, y también anduvo dando algunas funciones, servicios en asociación de municipios también referidos a seguridad pública. Por lo tanto, don Christopher, junto con ser politólogo, también tiene la mirada de seguridad pública que comporta relaciones de poder, relaciones espaciales de poder, como nos gusta por estos lados afirmar, y bueno, ahí nos entregará algunas siguientes pistas. Para avanzar, don Mauricio, le agradeceríamos entonces que nos colocara el primer recurso. Todas estas cosas las dijimos en campaña, dijimos que íbamos a tener regímenes penitenciarios especiales, vamos a cerrar el año con, espero, 5 complejos penitenciarios con unidades de máxima seguridad, y la semana pasada escándalo por lo que se mostró en la cárcel de Talca. Hoy día proponemos un estado de excepción acotado, puntual, intenso, para hacer intervenciones como hemos visto en otros países que han sido efectivas, y hoy día la gente se escandaliza. Acá el lugar para discutir es el Congreso. Nosotros hemos ingresado un proyecto de ley, estamos conversando intensamente con parlamentarios y esperemos que los parlamentarios lo apoyen y entiendan lo necesario de esta medida. Yo lo dije recién en la intervención, son más de 100 medidas las que estamos haciendo. Si una de ellas no llega a la luz, seguiremos con el resto de las 99, pero seguimos avanzando con buenos números, con reducción de homicidios, aumento de incautaciones de droga, con más control fronterizo. Estamos avanzando y estas herramientas solo vienen a fortalecer ese avance. Dentro de lo que ha sido la presentación, de cómo se ha ido conversando también en esta propuesta, ¿hay algún tipo de autocrítica? Quizás se apuró un poco la presentación de esta reforma en particular. No. Hemos presentado una propuesta, como usted dice, hay puntos de discordancia. Las principales críticas que se han recibido han sido los plazos del estado de excepción, que estamos totalmente llanos, no es una línea roja para nosotros eso. La afectación de prestaciones sociales, homologando la norma constitucional que hoy día para las personas condenadas por terrorismo, que tienen 15 años de inhabilidad para cargo público y para ser director de escuela. Bueno, y si eso genera molestia, tampoco una línea roja para nosotros. Nosotros nos interesa tener el listado de organizaciones criminales y terroristas para evitar tener que demostrar la existencia de la misma, como se hace en muchos otros países, tener un régimen penitenciario especial para ese tipo de personas y tener un estado de excepción intenso y acotado de índole policial. Esos son los temas que nos interesan, el resto son cosas accesorias que se podrán conversar, corregir para llegar a acuerdo y lograr sacar esto adelante. Y reitero, esto es uno junto con otros 29 proyectos de ley que estamos tramitando. Interesante afirmación la que nos está haciendo ahí nuestro ministro de Seguridad,
Hace rato que no veíamos tantos bríos respecto de los temas de seguridad. Bueno, lo comentábamos la semana pasada con don Ignacio a propósito de este ejercicio eh, que comporta continuidad de política pública como era el Plan Cancerbero y que hoy día era como la señal, y esa señal parece ser fue la anticipación de esta mega reforma de seguridad pública que nos está presentando hoy día nuestro gobierno de José Antonio Kast, que nos permite entonces una serie de interpretaciones que en la convicción del ministro se observan significativamente razonables. Hay una continuidad en términos del discurso de lo que fue no solamente la campaña, sino que ahora la instalación del plan cancerbero y ahora con esta mega reforma. Y de algún modo saca del imaginario o del horizonte retrospectivo de lo que fue la pasada de la ministra de Justicia, perdón, de Seguridad Pública, que no tuvo grandes luces para hacer carne la promesa electoral de el presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, esta mega reforma que nos está presentando el gobierno es una que puede ser sumamente coherente en este discurso, pero nos permite una serie de interpretaciones valorativas respecto de cómo la misma impacta el sistema político de nuestro país, que no solamente va a tener una, o debiese tener, o pudiese tener un efecto, un impacto en la escala nacional, sino que inmediatamente en las escalas locales. Esta modificación constitucional que se está ofreciendo, este estado de excepción, según lo que uno ha cansado de escuchar de algunos juristas, significativamente innovador, pero no necesariamente desde la perspectiva positiva, sino que innovador respecto de la constricción de las libertades y la vulneración al sistema democrático. Y pareciera ser, y corríjanme ustedes, pareciera ser que hasta más agresivo que lo que Bukele en El Salvador se atrevió respecto de el avance de un estado de excepción. Pareciera ser, aunque también conocemos que en El Salvador hay un estado de excepción permanente, permanente, permanente y permanente. Ahora yo no sé si en términos de diseño eso es tan homologable a lo que se está presentando acá en nuestro país. Señores, por favor, ¿cómo vamos viendo este tema, don Ignacio, que está regularmente acá acompañándonos? Sí, o sea, tensiona el sistema político desde la misma tramitación ya del proyecto, ¿cierto? Hemos escuchado voces disidentes por parte del mismo sector que apoya a este gobierno. Y claro, yo sostengo finalmente que, las propuestas que está haciendo este gobierno, y ahora en materia de seguridad, ya lo vimos en la materia de reforma tributaria, es que estiran los límites, ¿cierto? Me parece que los límites están constantemente siendo tensionados por este gobierno respecto a de lo que es posible y hasta dónde está como dispuesta la sociedad y también el sistema político y el poder legislativo, ¿cierto? De poder aceptar lo que este gobierno quiere proponer. Entonces me parece que esta es una nueva prueba de que finalmente los límites se están corriendo hacia de lo que teníamos el cierto consenso de ciertos los espacios democráticos y todo lo relacionado con finalmente libertades que están dentro de lo que es una perspectiva democrática, pero ahora se corre un poco el cerco hacia que eh, se avanza en viso de autoritarismo, pero finalmente se tiene como principal eje la seguridad pública, ¿cierto? Y eso finalmente es lo que le está dando ese soporte a este gobierno para poder impulsar este tipo de reformas que, como insisto, empujan este límite de lo que es tolerable dentro de la sociedad. La democracia iliberal es la que se estaría entrenando en tiempo, espacio institucional desde el Ejecutivo, don Christopher. ¿A usted parece que le he escuchado algo de esto?
Sí, sí, bueno, y brevemente agradecer por el espacio, la invitación y agradecer por sobre todo a la comunidad que está ahí atenta y siguiendo cada cierto tiempo lo que ustedes hacen, así que agradecer también el espacio. Sí, y efectivamente, o sea, sí, la mega reforma es una mega reforma, son más de un paquete más o menos superior a 30 proyectos, eh, con una reforma constitucional como pieza central, ¿no? Eso es un aspecto importante, pero y es la misma que crea el estado de excepción, que también ha tenido una convocatoria problemática en los medios de comunicación desde varios puntos de vista, pero que el gobierno la muestra, la evidencia, ¿no? La publicita, siempre amparado por detrás como la baja cifra de los homicidios, que viene, dicho sea de paso, del año del 2023 hacia la fecha. Pero deja fuera herramientas claves contra el financiamiento del crimen organizado, como el secreto bancario, por ejemplo. Pero de que es una mega y gran reforma, pero de las grandes, grandes, lo es. Sin duda que sí. Bueno, parte de las críticas está en que como la, la vuelta del sistema político permite o permitió dos procesos constitucionales para reformar de manera significativa la Constitución. Los dos fallidos, no nos vamos a referir a esa historicidad, pero ahora un gobierno de una derecha extrema, de una derecha que está dando evidencia, y esto por lo menos la ciencia política lo entiende de ese modo, no necesariamente es un mote ideológico, sino que hoy día está entregando pistas este gobierno en esa dirección, sellándola con esta idea de la democracia iliberal. Pero don Ignacio indicó algo interesante y tiene que ver con el siguiente recurso a propósito de las miradas críticas que ha tenido desde el propio sector de las derechas el megaproyecto de seguridad pública que plantea la administración de José Antonio Caz. Vamos, don Mauri, con el segundo recurso, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo, insisto que estas facultades intensas excesivas se tienen que medir y además, ojo, insisto y vuelvo a ser repetida, no podemos dejar una constitución habilitada de esa forma porque puede venir otra persona y vamos a terminar, no sé, con un gobierno como de Chávez. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando damos este excesivo poder a una sola persona. Y me parece que ahí usted tiene razón, este tema se tiene que conversar. Entonces, allí hay una afirmación interesante porque proviene desde una diputada de la República que está instalada en el mismo sector que sostiene a este gobierno, haciendo eco de la improcedencia, por lo menos en un primer momento, de ciertas eh, diseños que estaría teniendo esta mega reforma en seguridad pública. Antes ya se había pronunciado, aunque se retractó posteriormente, pero se pronunció fuerte el presidente de la UDI, el señor Ramírez. Y antes también hubo algunas miradas críticas de otros personeros del sector a propósito de lo ensanchado que estaba el planteamiento de este estado de excepción que permite finalmente, u obliga a esta reforma constitucional y que si teníamos o éramos característicamente entendidos como una democracia presidencialista o hiperpresidencialista, hoy día estaríamos todavía haciendo más posible esa idea del hiperpresencialismo. ¿Cómo podemos ir decodificando esta idea que desde los sectores de las derechas se empiecen a tener estas miradas críticas del megaproyecto en seguridad pública? ¿Cómo va a continuar esto? ¿Cómo lo podríamos prospectar? Bueno, yo creo que hoy en día no es solamente un fenómeno anclado a nivel de nuestro propio país, sino también uno lo puede ver
como algo que está localizado en nuestro continente, pero también figura en otros espacios, en otras escalas distintas a las nuestras. Eh, y efectivamente, o sea, la derecha ya se ha posicionado con un discurso bastante duro en torno a distintas materias, pero sobre todo en temas de seguridad. Y eso actualmente tiene un impacto bastante importante porque, ahora, yo quiero hacer un entre paréntesis, porque si efectivamente está la apuesta de la mega reforma y este estado de excepción, ¿no? El proyecto no tiene los votos ni de su propia coalición. Claro. Tras una semana de rechazo transversal desde RN hasta el propio Partido Republicano del ministro Arrau, que dicho sea de paso es quien acobija y tiene que obviamente acobijar, está en el cargo, esta idea de defenderla, pero este se dio y se abrió a reducir la duración, por ejemplo, como idea central de crítica, ¿no? Del rechazo de su propia coalición, reducir de 240 a 30 días renovables, que es un aspecto Claro. importante sobre los límites del punto, pero es una cuestión compleja por donde se la mire. Eso es interesante relevarlo, pues. Este estado de excepción estaba proponiendo casi un año no casi un año, 240 días como usted está indicando, pero casi tres Claro. cuartas partes del año, en Sí. donde Ocho meses. no se mediaba conversación con el Congreso respecto de esta situación, sino que es la discrecionalidad automática de el presidente o la presidenta de la República. Ahora interesa el argumento de la diputada Sandón, que es de Renovación Nacional, afirmando de que ya, de acuerdo, podemos cambiar esto, pero el día de mañana, ¿quién va a estar en el cargo? Y es un buen punto ese, ¿no? Yo creo que ahí Claro. se entendió rápido y se allanó a esta posibilidad de los 30 días, pero la idea matriz yo creo que se mantiene. Sí, sin duda que sí. Bueno, Christopher, en tu rol aquí ya un poco más de experto, he escuchado varias voces, bueno, aparte de las que ya hemos comentado, de las críticas de esta reforma, otras como principalmente el ex ministro de Seguridad Cordero, que indicaba, recuerdo, que decía que no era necesaria una reforma constitucional en términos de seguridad pública, porque finalmente ya estaba consagrado quizás como el deber del Estado en términos de seguridad, eh, y que finalmente lo que hace esta reforma constitucional es quitarle un peso estratégico que tiene la Constitución finalmente y se la toma como una norma más. En ese sentido, si es que ya tenemos medianamente consagrado la seguridad como a grandes rasgos dentro de nuestra Constitución, eh, ¿cuáles son o cuáles debiesen ser quizás las medidas, la estrategia, las herramientas que pudiese tomar este gobierno sin, en este caso, que implique modificar una constitución? ¿O es necesaria la modificación constitucional para hacer una aplicación en términos de seguridad pública? Eh, hay un punto, yo creo que el punto rescatable que puedes tensionar, en el fondo, esto es ver el fondo de la libertad. Yo creo que lo que está dispuesto ahí como un punto importante es precisamente desde dónde se elabora lo que hasta el momento la Constitución nuestra ha consagrado como derechos. Y Mm. los derechos principales que son inamovibles o por lo menos que no se pueden pasar a llevar. Yo creo que me costaría responder si es necesario o no hacer una reforma, ¿no? A generar correr los límites constitucionales para poder realizarla. Yo observaría más lo que está sucediendo en realidad, es decir que ya está teniendo varios pares desde su propio gobierno, o sea, perdón, de su propia coalición, y por lo menos lo que se ha mencionado en términos jurídicos, las personas que se dedican a esto, es que efectivamente habrían varios puntos o tópicos problemáticos que no serían fáciles de sortear. O sea, 240 días, por ejemplo, son casi 8 meses, si no me equivoco. Claro. Entonces, me parecería como un poco apresurado por mi parte Mm. disponer o presentar o decir que efectivamente es necesario hacer un cambio constitucional o no hacerlo o hacerlo por la vía de la reforma. Es complejo. Sí, es complicado porque además hoy día
con parte del debate se instala una situación que es significativamente tensionante desde lo político para el gobierno a propósito de la idea de legislar. Porque hoy día se manda esta mega reforma de seguridad pública casi como un ejercicio prelegislativo. No, no. Y que todavía tiene que sortear en el Congreso la idea de legislar. Y eso yo creo que es de verdad delicado en la ingeniería de el juego político del gobierno, porque la idea de legislar, si no es aprobada, eh, se le atrasa un año más la, la, la propuesta, ¿tá? Mm. Versus la urgencia que tiene cualquier gobierno en nuestro país, como en cualquier otro país, como bien indicado don Christopher, por ejecutar, diseñar política pública que vaya a resolver los temas de seguridad pública en nuestras comunas. Entonces ahí hay un tema significativamente, eh, no sé si tan bien aquilatado por parte del gobierno Sí. en Sí. términos de no tener los votos para avanzar en esa dirección, los votos asegurados per se. Entonces lo que O sea, tiene... yo creo que la instancia idea de legislar la va a pasar sin problema. Si finalmente la atención que está es respecto como al contenido mismo, pero me parece que dentro de lo que es la alianza de gobierno, están todos de acuerdo con que si es parte de la agenda avanzar en términos de seguridad, tienen que ponerse a legislar sobre seguridad. Mm. Pero claro, Ahora, la discrepancia está en el contenido. Ahí está, no la idea de legislar, si la idea de legislar sobre seguridad está desde siempre. Creo yo, no sí, sé, en mi opinión. sí, ¿no? Y efectivamente, y acá hay un problema entre político y técnico, porque efectivamente hay que colocar un tema en la agenda y ese tema no solamente debe ser colocado, sino que debe ser vehiculizado y lo mejor de todo, para uno, para que el gobierno se pueda tirar y celebrar a sí mismo, tiene que ser aprobado. Lo que falta acá yo creo que no es una nueva categoría constitucional como tal, sino Ujú. ejecutar bien lo que ya existe, reforzar otros elementos que ya se encuentran disponibles y a la mano, y es lo que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, la coordinación entre policía y Fuerzas Armadas mediante ley, no reforma constitucional. Por ejemplo, la persecución del financiamiento del crimen organizado, algo que se ha tocado en varias mesas, y la capacidad de gestión, y esto es lo más importante, en el territorio. Cuando se confunde, creo yo, la firmeza con reforma, la constitución, se corre el riesgo de resolver un problema de gestión con una solución de arquitectura institucional no necesaria. Y yo creo que ahí entra una problemática un poco mayor. Me voy a ir de hipótesis. Discúlpenme. Discúlpenme, voy a ir de hipótesis. Yo creo que aquí la calibrada del gobierno, la calibrada del gobierno, creo que eh, en esta soltura de cuerpo respecto de sus mayorías en el Congreso, más la necesidad de acometer a la seguridad pública, que es una urgencia, ya sea por estadística, ya sea por percepción, eh, por, por, por eso y más, eh, podría de pronto tener una, un eco en rearmar ciertos clivajes, rearmar ciertos clivajes del sistema político. ¿Quién no dice, a nivel de hipótesis, por supuesto, que esta mega reforma permitiese sentar pistas, brotes verdes, quizás, como diría un exministro, para reflotar un clivaje dictadura-democracia?
sin perjuicio del debate de la democracia iliberal, que es otro contexto, es otro momento, ¿no? Pero si ustedes se van dando cuenta, la construcción del relato oficialista, ya tiene una dirección. El relato, la construcción del relato opositor está en dispersión permanente, está permanentemente disperso. Pero pareciera ser que una mega reforma en seguridad pública que atenta contra las libertades, una cuestión lejana quizás. ¿Tá? ¿Por qué? Porque todos queremos seguridad. eh, y que quizás en otros países si ha resultado, habría que ver si es que acá toma la misma dirección. ¿Tá? Y que esta soltura de cuerpo político, la gran mayoría, ya sea en el Congreso, que no la tiene para efectos de esto, sin perjuicio de la necesidad, eh, aglutine, capaz que aglutine en estas par de semanas, en este mes, y no la vea tan fácil el gobierno, sin perjuicio que pudiese pasar la idea de legislar, como indica don Ignacio. Pero se pasa hasta que se pasa. Por lo menos el debate hoy día no lo asegura, creo. Dicho eso, puntos suspensivos entonces, a ver si lo retomamos. Pasemos directamente a esta dimensión más local, territorial, que ya nos esbozó don Christopher, con este tercer recurso que se nos presenta. El día 12 de agosto entra en vigencia la nueva ley de seguridad municipal. Esta ley expresa y entrega nuevas facultades a las municipalidades. Específicamente se establece el nuevo cargo de inspector de seguridad municipal, y este cargo de inspector de seguridad municipal va a realizar distintas labores, específicamente labores coadyuvantes de las policías. Y finalmente a los alcaldes el día jueves, a las distintas asociaciones se les informó que en torno a la revisión de esta nueva legislación que va a entrar en vigencia se detectaron algunas inconsistencias, algunas deficiencias que era necesario corregir. Algunas de ellas fueron levantadas por los propios alcaldes, otras fueron detectadas por parte de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y se les dio la noticia para efectos de ingresar en las próximas horas un proyecto de ley que se denomina Ley Corta de Seguridad Municipal, solamente para corregir aspectos administrativos y aspectos que están relacionados con la implementación. Yo creo que eso es temazo, yo creo que eso es tremendo temazo también, porque no solo por lo evidente, sino porque además hace una continuidad en términos de la problematización que tuvieron los gobiernos, o mal llamados gobiernos locales, sí, administraciones locales, o queriendo que se transformen en gobiernos locales, sería quizás mejor bien dicho. eh, Venimos de una discusión donde se escamotea el Fondo Común Municipal, sin perjuicio de los distintos mecanismos que se hicieron para avanzar en compensar lo que se iba a perder por los impuestos o exenciones de impuestos. Y inmediatamente viene seguridad pública, y además con esta ley que está recientemente aprobada y que se supone fortalece el hacer de los municipios, y que además precisaría de nuevos recursos. Yo no sé si estarán proveídos estos nuevos recursos a efectos de la implementación de esta nueva ley de seguridad pública en los municipios. Desde ahí, don Christopher, ¿cómo ve este momento? Yo por lo menos creo que es un horizonte que estaba hace 20 años, algo lejano, pero era imposible que no se concretara lo que hoy día estamos observando respecto de esta ley de seguridad pública en la escala local. Muy probablemente, muy probablemente se va a tener que profundizar, diversificar, no sé. ¿Cómo ve usted? Claro, mi lectura es crítica, pero hay algo que uno, al análisis histórico de la participación del gobierno local en temas de seguridad, ha sido bueno. Eh, bueno entre comillas, porque ya voy a indicar esa entre comillas, pero básicamente se desplazó en algún momento de la historia nacional eh, el tratamiento de la seguridad pública hacia los gobiernos locales. Pero el problema, y aquí está la entre comillas, es que
ese ejercicio de este organismo público descentralizado, por supuesto, autónomo, como son los municipios, tiene que ejecutar, pero ejecuta de acuerdo a lo que tiene. Entonces, se ha tratado de someter distintas, ya sean leyes, desde la nueva ley que crea los consejos y planes comunales de seguridad pública, para hacerse cargo de la gestión de la seguridad a nivel territorial, pero siempre con el fondo de las desigualdades. Entonces, lo que yo observo a nivel local es un patrón consistente con lo nacional. Mucha convocatoria y despliegue comunicacional, pero es una ejecución tardía. Trato desigual entre comunas según su lineamiento político y el nudo de fondo, que es el financiamiento equitativo. Entonces, eso sigue sin resolverse. Y la seguridad municipal se gestiona con reuniones y anuncios, falta que se gestione con presupuesto y continuidad. Yo creo que eso es lo que hoy en día falta. Y esta nueva ley, que viene a sentar unos pequeños cambios, no va a resolver, porque claramente toca puntos que, si bien son importantes, pero la complejidad de resolver los problemas de seguridad desde el nivel local son complejos antes de estas nuevas modificaciones. Y ahí, ¿cuáles podrían ser las dimensiones más complejas de la ejecución, por una parte, y cuáles deberían ser las justificaciones del diseño e implementación de la ley? ¿Por qué se justifica y cuáles son las dificultades en su ejecución, como usted lo está enunciando? La dificultad de la ejecución, voy a partir de atrás hacia adelante, tiene que ver con las capacidades de gestión municipal, no solamente en el área de seguridad, sino en cualquier otro tipo de áreas, por ejemplo, educación, cultura, etcétera. Seguridad es uno más, pero esas dificultades de capacidad de gestión van desde las capacidades materiales, de recursos humanos, de infraestructura, de tecnologías que puedan tener, y de recursos, sobre todo. Eso es sumamente importante. Entonces, además que el funcionamiento municipal en el área local tiene que ver con un componente preventivo. Y a la hora de ejecutarse, por lo tanto, lo que tiene es prevención, por donde uno lo mire. Si bien hay algunos cambios donde la nueva ley de seguridad permite que tengan un rol mucho más activo los trabajadores de seguridad, los que van en los vehículos, etcétera, los que tienen contacto con la comunidad, tienen un rol más activo, siempre ha sido preventivo. Indispensablemente de lo que hoy exista, que este nuevo anudamiento o nuestro nuevo apoyo que tiene la seguridad comunitaria con Carabineros en algunos ejercicios que son propios de Carabineros, que son como coayudantes, pero, pero es complejo en muchas dimensiones. Claro. Ahí interesante lo que dice Christopher, porque finalmente pone una cuestión también sobre la mesa respecto a los procesos de descentralización. Porque finalmente este es el ámbito de la seguridad pública, que claro, quizá históricamente quizás no es el que estaba en la primera línea de demanda, pero sí en los últimos años sí se ha puesto como uno de los principales tópicos en la agenda de demanda respecto a la provisión de derechos, ¿cierto? Y claro, ahí un poquito viene a mostrar las limitaciones que ha tenido nuestro proceso de descentralización. Le estamos entregando mayores tareas a los municipios, a los gobiernos regionales, pero finalmente esto está limitado porque desde la perspectiva de la descentralización fiscal, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con los recursos, con el financiamiento de de todas estas áreas, no se le están entregando las atribuciones que debiesen tener para poder conseguir los recursos de este nuevo, ahora ya quizás mucho más articulado y que durante el último año ha tomado relevancia respecto a este rol que tiene que asumir los municipios sobre la provisión de seguridad municipal, ¿cierto? Entonces, se le suma una carga más al municipio, pero con ello no viene aparejado finalmente cuáles van a ser las formas de, de financiamiento, ¿cierto? O si se les va a entregar dentro de la descentralización fiscal otras atribuciones para poder generar recursos propios dentro de los municipios. Así que una discusión me parece que está ahí en línea con los procesos de descentralización que desde los 90 venimos por lo menos impulsando Y, acá en Chile.
Y la planificación urbana es un tema muy importante porque cuando uno analiza, por ejemplo, el tema de... bueno, hay un punto que es central, un nudo que es estructural dentro de esta nueva ley. Y dicho sea de paso, esta ley viene antes del gobierno de Kast. Y acá se hicieron algunos ajustes de leyes cortas para poder compensar algunas problemáticas, entre ellas el tope del 42% de gasto en personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a nivel de urbanización o de construcción urbana es algo neurálgico. Uno al ver comunas como Providencia, en comparación a otras como Lo Espejo, donde yo trabajé, o Estación Central, ya no se habla tanto del nivel de recursos, porque a nivel de recursos que pueda tener el municipio de Santiago versus el municipio de Providencia, en términos de seguridad, están bien asimétricamente. Pero lo que le impacta de manera distinta y lo que hace que todo sea visiblemente distinto y se perciba distinto por la gente es precisamente cómo se condiciona ese espacio urbano en distintos puntos de la capital, en distintos puntos de sus propias comunas. Entonces, no es que necesariamente se tenga que tener más autos, más drones, más gente de seguridad en los espacios públicos, más motos. Yo creo que no va por ahí, es un conjunto bastante más complejo. Lo que sí yo puedo dar observancia como algo problemático es que el rol del municipio, como bien indica Ignacio, se le ha adosado a la escala local mayores ejercicios, pocas atribuciones y una forma de resolución que no da para hacerse cargo de lo que se le dice que se tiene que hacer cargo. Entonces, tanto la escala nacional, regional y local están dentro de una misma línea, horizontal y vertical, con las mismas problemáticas que se comparten entre uno y otro. Es como cuando uno hace fiscalizaciones masivas en ciertos sectores, la problemática no se acaba, se desplaza a otras comunas. Cuando se corren los toldos azules, no se acaba el problema de comercio ambulante y lo que podría originar en términos de económico o explicativo de por qué eso pasa, pero se traslada al fenómeno. Entonces, pero es un tema complejo. Oiga, me dejó deprimido don Christopher con esa afirmación o con esas afirmaciones, porque las brechas en términos de la posibilidad del servicio de seguridad pública que tienen que permitir los municipios, uf, y desde ahí entonces es súper delicado porque la demanda por seguridad pública, ya sea en el dato o en la percepción, siempre es muy demandante. Y con lo que usted está afirmando, entonces, eh, la dimensión del dato y la percepción no se ve muy claramente que vaya a disminuirse de manera significativa la brecha. Entonces, ¿qué significa? Significa sedimentar aún más, acumular todavía más desconfianza, enojo hacia la institucionalidad, en este caso local y desde allí regional, nacional. Y que desde allí entonces se van instalando nuevos síntomas más que síntomas, de, de mantener esta idea de la desconfianza. ¿Cree usted que eso pudiese ser así, don Christopher? Sí, o sea, si uno hace la comparación, o por lo menos la evaluación de los indicadores o los registros que tratan de decir perceptivamente cómo está la población en cuanto al tema de seguridad, la ENUS, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Urbanización de Seguridad, el INE también tenía la encuesta antes de que se llamara la ENUS, es la encuesta más grande, son 23.000 casos, y siempre la disparidad que usted acentúa ahí al comienzo de su intervención es que hay una brecha entre el delito efectivo, los que padecen de un delito, y los que perciben un delito. Y siempre la percepción, no siempre, pero en casi todas estas encuestas, la percepción está por sobre
el nivel de victimización. Ahora, ¿qué explicaría ese nivel de victimización? Bueno, aquí hay cosas que se escapan un poco a la política y tienen que ver con los medios de comunicación, efectivamente. Hay mucha gente que cuando ve Chilevisión llama al tiro a Carabineros, cierra las cortinas, y hay otras personas que, y bueno, y los medios tienen su propio ejercicio, porque Ojo, rutinizan disculpe, don mediáticamente. Christopher, no es Yo también solamente, me deprimo no es cuando lo veo. solamente Chilevisión, es toda la... Sí, efectivamente es todo, es transversal. Yo también quedo deprimido cuando veo estas noticias, pero también tienen un componente importante que van ordenando el cúmulo de subjetividades de la población. Entonces, el factor político no solamente tiene que ver con ordenar o vehiculizar y movilizar su agenda, sus políticas, sino también poder ordenar el cúmulo de subjetividades. Y eso es algo que no logra hacer ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni los otros anteriores, porque efectivamente la comunidad está totalmente vinculada con los medios de comunicación y lo que se rutiniza son temas que, claro, o sea, no llegamos a casa a salvo, están las balaceras, están los robos de los vehículos, y uno se pregunta qué puede hacer el municipio, porque el vecino le dice, pero ustedes, ¿para qué están? Si en el fondo me robaron el auto, pero ¿qué quiere que haga yo? Entonces, es un problema importante. Yo creo que lo local tiene un rol realmente importante, pero en la medida en que otras cosas no estén bien situadas y bien estabilizadas, se le convierte en un talón de Aquiles constante. Si uno analiza los indicadores que los municipios tienen año a año para evaluar sus políticas de seguridad, se cumplen, sí, se cumplen, pero son funciones de prevención, por ejemplo, campañas preventivas, eh, cómo funciona el programa Lazo, el programa Senda, cuántos patrullajes hicimos el año anterior versus ahora, cuántos delitos ocurrieron, pero no hay un trabajo distinto, porque también se lo consume la cotidianidad. Así es, Y ese nosotros, trabajo de seguridad no es solamente un trabajo técnico, en muchos casos también tiene un rol político importante. así es. Bueno, interesante tema, ya estamos pasados de minutos, según lo que nos consignó don Mauricio, estamos para ir terminando. Entonces, como don Mauricio ya lo está haciendo ver desde las miradas en profundidad sobre la cuestión de la temporalidad, ya se nos pasó el tiempo, don Christopher, don de Ignacio. Hubo un momento de permanente cuestionamiento a esta idea de la seguridad pública a propósito de la mega reforma en seguridad pública, respecto de cómo las posiciones de el propio gobierno ya tienen una mirada crítica sobre el mismo. El realineamiento de una oposición pareciera ser, pudiese darse, que le ha costado tanto, y desde allí entonces, sin perjuicio de tener en el imaginario que esto ya pasó la idea de legislar, no la pasa hasta que la pasa, ¿no? Entonces hoy día el discurso está bien eh, dinámico y desde allí, o siguiendo con miradas críticas algo depresivas con la seguridad pública local, con esta ejecución de nueva ley municipal. Por lo tanto, se nos pasó volando el tiempo y desde allí entonces invitarlos, pero un paréntesis pequeñito. Eh, Acá don Christopher Ferreira, politólogo, como ya lo habíamos indicado, no solamente es un conocedor de los temas de política pública en seguridad pública, sino que también tiene una perspectiva del análisis más abstractos entre el hecho político y la filosofía política y tiene entonces ahí una oportunidad para que nos siga permitiendo conocer algunos aspectos más de contexto político, sociopolítico con la idea de lo woke o lo woke, como dicen los que más saben de estas materias. Así es que lo vamos a dejar invitado para que nos entregue las pistas estructurales de lo que fue su libro y que desde allí entonces vamos a intentar un vínculo entre realidad
concreta del sistema político, social, cultural y también este reinteresantísimo libro que hace referencia a lo woke. Dicho eso, entonces, solamente despedirnos. 10 segundos de cierre, don Nacho, don Christopher, para ir culminando. Bueno, yo brevemente agradecer de nuevo la invitación a ustedes dos por este trabajo, agradecer a la comunidad que permanentemente los ve a ustedes y nada, se pasó muy rápido, las cosas buenas se pasan y se disfrutan y pasan rápido, así que bien, gracias. Sí. Bueno, agradecer a Christopher, yo creo que va a estar invitadísimo cuando esté avanzando el proceso legislativo de esta reforma, así que invitadísimo para otra oportunidad y si quieren saber más de seguridad pública, Christopher Ferreira escribe columna habitualmente en el Le Monde Diplomatique, así que sobre seguridad pública, así que ahí lo pueden consultar si es que quieren profundizar en estos temas. Así que muchas gracias, Christopher. No, gracias a ustedes. Dicho eso, entonces solamente invitarlas e invitarlos para una siguiente oportunidad del Ojo Local por las pantallas y audios de UNE TV Televisión Comunitaria.